Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Hola, soy María Camila, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ciencia con Botas de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta. Hoy estamos con Augusto Montoya, biólogo de la Universidad de Antioquia. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir, por compartirnos pues todo lo que nos vas a contar y por prestarnos tu tiempo para esto. Eres biólogo, acabamos hace nada de hablar de que éramos muy contemporáneos y yo decía, esa cara se me hace muy conocida y resulta que sí, estuvimos en la facultad y en el instituto más o menos por la misma época. Tú trabajas con moscas de páramo. Sí, con una familia de moscas. Sí. Bueno, cuando yo escuché eso, yo dije como que es algo supremamente específico porque, o sea, los insectos son el grupo más grande y hablamos de moscas que también son súper diversas, pero entonces uno decir como que moscas de páramo es un tema muy, muy específico. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo llegaste al laboratorio, al famosísimo laboratorio de entomología de Marta Wolf? Bueno, yo hice el pregrado también en la Universidad de Antioquia, me gradué en 2010 y en 2007 tuve la oportunidad de tomar el curso de entomología con la profe Marta. Allí conocí las moscas. Inicialmente trabajé con una familia que se llama Califoridae. Me fui encarretando con el grupo. En este caso, la familia que yo estudio se llama Syrphidae. Son conocidas como moscas de las flores. Y pues me enamoré. Pues la profe le da como a uno, le abre como un camino y lo apasiona por el estudio de los insectos. Y en particular la familia Syrphidae son muy diversas en formas. Ellas imitan abejas y avispas. Tienen un vuelo que se puedan quedar estáticas durante el vuelo, pueden volar en todas las direcciones. Y ya, digamos, durante el pregrado hice el trabajo, inicialmente era mirar cómo era la diversidad de Syrphidae en Antioquia. Entonces empecé a revisar colecciones, la Universidad de Antioquia, Piedras Blancas, la Nacional. Ya después viajé a otras colecciones del país y conocí a la especialista que se llamaba Chris Thompson. Me dio como información del grupo. Tuve la oportunidad ya durante la maestría hice la maestría en Puerto Rico, entonces visité unas colecciones en Estados Unidos, en Europa, y ya fui conociendo cómo era esa diversidad, entendiendo más el grupo, y ya durante el doctorado presentamos un proyecto a Colciencias donde tuvimos la oportunidad de hacer muestreos en el páramo de Belmira y Sonsón durante 2 años. Y la idea era determinar cuáles especies son únicas para un ecosistema particular. Entonces muestreamos en potrero, en bosque y en páramo. Hacíamos muestreos cada 2 meses durante 10 días, utilizando diferentes trampas. Y encontramos que, a pesar de que yo había empezado ese estudio en 2007, que ya habíamos publicado un primer listado de especies, en 2006 con la profe hicimos un catálogo de Diptera de Colombia que pasó a ser un grupo desconocido solamente por moscas o zancudos de importancia médica. Pasó a ser un grupo que hoy en día es como el segundo grupo de invertebrados más diverso en Colombia. Entonces, a pesar de que se había hecho ese esfuerzo de documentar la fauna, habían muchas áreas de Colombia que todavía no se conocían. Que es algo que sucede pues en la mayoría de grupos, no solo invertebrados, sino vertebrados también. Y lo que me encontré en las colecciones era que el material está en colecciones fuera de Colombia. Entonces hicimos algunos redescubrimientos, encontramos ya nuevas especies. En la maestría hace 13 años empecé a revisar un grupo que era de 30 especies, resultó que 6 eran sinónimos, entonces fueron 6, ya después describí 6 y este año salió el artículo que empecé la maestría donde escribí 16 y reescribí 26. De esas, 8 son endémicas de Colombia y cada vez que voy y visito colecciones encuentro cosas nuevas. Del trabajo que hicimos en Páramo, encontramos que hay especies muy particulares que nos están indicando características del hábitat y que pueden potencialmente ser utilizadas como indicadoras. Eso es más o menos lo que he estudiado. No, una nota. Eso es una cosa que me parece muy bacana de la entomología y es que
para descubrir especies nuevas no necesariamente uno tiene que ir a campo a buscarlas, sino que revisando las colecciones con lo que se empieza a saber, con el conocimiento nuevo, entonces empiezan a decir, ay no, esta es otra especie, esta no se llamaba así, esto hay que separarlo. Entonces no solo yendo a campo uno puede descubrir especies nuevas, como en tu caso pues las has identificado a partir de las colecciones y por eso son tan importantes las colecciones también, que eso lo hablaremos después. Sí. Pero bueno, entonces en tu doctorado es cuando más fuiste a campo, o sea, tanto en la maestría como en el pregrado fue algo más de revisar colecciones. Ahorita sí te enfocaste muchísimo más en ir a campo. ¿Cómo planeaban esas salidas a los páramos? Porque es que, o sea, los páramos tienen unas condiciones muy específicas de clima, de humedad, de dificultad para llegar, porque no es que estén ahí como que la chiva lo deje a uno ahí al lado del páramo. Bueno, puede suceder, pero no es lo más común. ¿Cómo hacían toda la logística para una salida a campo esas y más pues de doctorado? Sí, como te conté, los muestreos eran cada 2 meses, entonces la logística obviamente era por ahí una semana y media previa, donde se alistaban todas las trampas, los frascos, las etiquetas, porque cada muestra debe llevar su información, porque es una información muy valiosa, que uno estando en el páramo, si no llevó la etiqueta, pues se queda sin información. Entonces, involucraba pues un proceso largo de preparación. Ya después nos desplazábamos hacia Belmira o hacia Sonsón. Allí habíamos contactado comunidades del lugar que nos ayudan. Habían algunos arrieros que nos ayudan a llevar los materiales. Y ya después nos instalábamos en algunos casos en una casa abandonada, estuvimos en la cabaña de Belmira y en otros lugares sí, pues en fincas donde cuadrábamos como la comida, porque en otros lugares sí nos tocó cocinar. Y llevar toda esa comida hasta allá. Al menos en otros lugares sí pudimos tener como un poco más fácil y ya después hacíamos recorridos todos los días de 2 o 3 horas para desplazarnos al lugar. Con todas las trampas. Sí, y hacíamos ese muestreo que implicaba el primer día dejar instaladas trampas Malais, que son trampas de intersección, que se dejan como unas carpas en el suelo, platos de colores, había también trampa Malais de dosel, que es para mirar como los insectos que están en la parte alta, más de 4 metros de altura, y hacíamos muestreos con red. Entonces esos muestreos eran durante 10 días y pues obviamente teníamos que desplazarnos, repartir, hacer como una logística donde se hiciera el mismo esfuerzo de muestreo en cada una de esas áreas. Bueno, yo tengo aquí una pregunta porque, o sea, estás hablando de trampas y las trampas que yo conozco, pues en las que uno ve, por ejemplo, en las consultorías o en otros proyectos de investigación, incluyen unos cebos que no son tan chéveres. Sí. Como pescado podrido y otras cosas, otras lindezas. Sí. Para estas moscas que son de flores, ¿qué tipo de cebos usaban? Porque los mismos. En este estudio no se usaron cebos. Ah, ya. Pues se usaban platos de color porque imitan el color, la apariencia de las flores. Pero estas moscas sí pueden ser atraídas por algunos cebos que son olorosos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, las trampas Van Sommer, que son una especie de cilindro que se usan mucho para mariposas, mariposas. En la parte de abajo hay un plato y entonces ellas entran y quedan atrapadas volando y simplemente hay una cremallera y uno selecciona pues como los especímenes. En ese tipo de muestreos, que es principalmente en mariposas, se utiliza fruta en descomposición, también puede ser vísceras de pollo, pescado podrido o heces humanas. También en estos estudios de impacto ambiental o de consultorías se utilizan trampas de caída que son cebadas también con cebo humano, con heces humanas o pescado en descomposición. Cada grupo, hay unos insectos que son generalistas, entonces van a llegar a cualquier olor que sea llamativo, que es descomposición, donde simplemente pueden obtener sales minerales, algunos nutrientes, proteína, pero hay otros que son específicos. Entonces hay unos que solamente llegan al pescado, otras que solamente llegan a heces humanas, y también se pueden utilizar algunos otros recursos que son
atraen grupos muy raros. Entonces los insectos son como las personas, que a no todo el mundo le gusta un alimento en particular, por eso se usan esos cebos que son tan desagradables. O sea que a ustedes les fue bien porque no tenían que usar esos Sí, CEOs. correcto. Ustedes fueron felices porque vieron como que Sí, solamente los platos y estas otras trampas y ya. Entonces, todos los días tenían que revisar estas trampas para ver qué caía o las cómo era trampas, el método sí, para eh, recolectar los especímenes. correcto. Hay dos tipos de muestreo, un muestreo activo y otro pasivo. Entonces las trampas se dejaban instaladas el primer día y a los 10 días Ah, ya. se recogía el material. Hicimos también muestreos cada 5 días porque a veces el alcohol se evaporaba, entonces para que las muestras no se perdieran, hicimos 2 muestreos en cada salida. Pero el muestreo activo, que era con red entomológica, sí era todos los días. Ese sí, había un esfuerzo de muestreo como de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en los intermedios almorzábamos, descansábamos un poco y también revisábamos que las trampas no tuvieran problemas. Bueno, eso es una cosa muy interesante, pues como a tener en cuenta, es que todos los grupos tienen picos de actividad, entonces uno no va a cualquier hora del día a muestrar, sino que están en unos horarios muy específicos, Sí, entonces al menos a ustedes no les tocaba madrugar mucho, pues claro que me estabas diciendo que sí. tenían que caminar 3 horas, entonces tenían que salir que a las 5 de la mañana para poder empezar a trabajar a las 8. Sí, como a las 6 más o menos. No, no Salíamos. exageremos, a las 6. Claro que, digamos, la logística no era igual cuando teníamos un lugar como adecuado para descansar, mientras que cuando estábamos, por ejemplo, en la cabaña de Belmira, ahí teníamos que cocinar, desplazarnos ahí sí 2 horas hasta el otro lugar de muestreo. Era como más o menos lo que sucedía en O esos. sea que había más comodidad, pero igual por otro lado no era tan cómodo. Correcto, sí. Era más cómoda la cabaña abandonada, estaba más cerquita. Sí, era como media hora hasta el parque. O sea que ahí ganó la cabaña abandonada con Sí, fantasmas. sí. Ay, bueno, o sea, eso me parece muy, o sea, clave porque uno a veces siempre, uno cuando está planeando una salida de campo, uno quiere que las condiciones sean como las más óptimas, no solamente para el muestreo, sino también para que uno aguante todos esos días y que si no tengo que caminar 3 horas ni para ir ni para devolverme, pues entonces voy a tener más energía para poder hacer los muestreos, pero pues las cosas no siempre salen como uno quiere, sino como se dan, ¿cierto? Sí. Cuando estabas yendo a esas salidas de campo, es algo que es como más o menos común que uno tenga asistentes de campo que son estudiantes de pregrado. Sí. También fue tu caso. Sí, correcto. Durante algo muy interesante o uno de los resultados más importantes del proyecto fue que al menos 6 estudiantes tuvieron la oportunidad de ayudarnos en campo, de recibir un estipendio de parte del proyecto y también pudieron hacer su trabajo de grado. Entonces, hicimos 2 con Carolina Henao y yo. Hicimos el doctorado con ese material, pero adicionalmente estudiantes que participaban en las colectas tuvieron la oportunidad de desarrollar el trabajo de grado utilizando ese material que se colectó. O sea, y cada uno respondía a sus preguntas. Eso es lo bonito de Sí, los doctorados, que son como una investigación sombrilla en donde más personas pueden empezar en la investigación, porque estos eran pelados de pregrado que apenas están comenzando. Y si son muy de buenas, entonces tienen un buen tutor, un buen la posibilidad de doctorante. hacer un Exacto, muestreo completo, sistemático. Nosotros de tenemos, aprender un el montón. material está almacenado en el laboratorio y la idea es que a futuro muchas personas puedan utilizar ese material para hacer sus trabajos, se van a encontrar muchas cosas nuevas, nuevos registros, especies por describir. Sí, yo siempre digo que los entomólogos son muy de buenas. Salida que hacen, 3 especies nuevas que sacan y uno sale a ver aves y es como que, no, ya las descubrieron todas. Digamos, pues como contando una anécdota, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un páramo que se llama el páramo de Santa Rita. Está ubicado en Andes y para llegar son 3 días de camino. Uf, En ese lugar sí fue pues de los lugares más difícil pues en desplazamiento, en logística, porque no hay camino. o sea, Entonces ¿cómo ahí, eran los medios de transporte? bueno, ¿Cuántos medios? llegamos hasta Andes, de ahí tomamos un jeep hasta como hasta donde llega el camino. De ahí nos desplazamos hasta la finca de don Jorge, que era pues el guía.
Y antes de llegar a a la finca teníamos que pasar un puente colgante que eran unos cables con madera. O sea, eso era ya como en la introducción. Ya después estuvimos en la casa de él y empezamos a caminar al otro día. Había que subir, eso es en Farallones de Citará, Ajá. y pues uno sube una montaña, tiene que bajar al cañón, volver a subir. Y nosotros nos demoramos creo 2 días, 3 días más o menos caminando. Y en la última falda se llama la Loma del Desconsuelo. Eso es Ay, a pero qué nombre tan 2600. apropiado. Eso es a 2600 y uno llega hasta 3600 metros de altura. O sea, ¿ahí estaban acompañados por mulas o ustedes No, tenían que cargar el no, equipaje? todos llevábamos nuestro equipaje, el mercado, todo. Nos repartimos entre todos el peso. ¿Cuántos eran Éramos 7 con el guía. con el guía? Sí, Uy, o sea, 3 días recorriendo todo eso con todo al hombro y ya yo me imagino que al final cada vez era más pesado y se estaban preguntando qué estaban haciendo ahí, por qué no correcto. estaban en Sí, la casa. porque antes de llegar, el lugar es como si fuera un cráter de un volcán. Pues es una montaña y en la parte alta hay como unas paredes y al dar la vuelta uno llega como a una laguna. Haga de cuenta como si fuera un cráter de un volcán. Y antes de llegar hay unas partes donde hay como unos voladeros y no hay camino, entonces hay que cogerse como de raíces y tratar de pues, pasar al otro lado porque siempre, Tratar de sobrevivir. aparte de que uno sube esa montaña, eso es puro lodo, resbaloso, hay hojas de roble, entonces es mucho más resbaloso, no hay camino, hay puras raíces y finalmente pues llegar allá uno sí la piensa como que cómo me voy a devolver. Bueno, la ventaja es que a la de vuelta ya se comieron toda la comida, Sí, entonces ya hay es menos peso. correcto. Pero entonces tenían que llevar otra vez todas las trampas, todo el alcohol que estaban usando, las etiquetas, absolutamente todo. Sí, sí, porque la idea, pues ese material quedó en la colección y la idea es que ese material perdure en el tiempo, que se conserve, que tenga buenos datos. Y pues nosotros en mi caso, yo encontré 2 nuevas especies allá de Ujú. moscas que ya describí. Una se llama Quichuana citará y otra Quichuana nigropilosa. Y la idea es que ese material está depositado en la colección, tiene su código, su información asociada a cada uno de los individuos y va a servir a futuro para que muchas otras personas lo estudien. Me parece súper bonito que le hayas dedicado a los farallones el nombre Sí, de una de esas especies, que es algo que se usa mucho, pues de pronto más recientemente que hemos empezado nosotros mismos a descubrir nuestra diversidad, que nosotros les damos el nombre a las sí, especies y decimos como que vamos a darle el nombre de este pueblo, de este páramo, de este sitio o de las personas que me ayudaron, y creo que eso es muy bonito y es como como que nos damos cuenta un poco que ha cambiado la forma en la que nos vemos también nosotros, sí, como vemos la diversidad. Me encantó ese nombre. sí. ¿Lo repites, porfa? Quichuana citará. Sí. Hermoso. Y en el artículo que saqué recientemente también le dediqué una Belmira, que se llama Argentinomía Belmira. Ay, no, Sí, súper bonito. sí. ¿Tienes Entonces, alguna para el de Sonsón? no, allá no, eran como especies que fueran únicas de un lugar. En Sí. Sonsón encontré unas que están tanto en Belmira como en Sonsón, entonces, bueno, tienen otro nombre, pero Bueno, se Sonsón, comportan. ahí vamos Sí, pendientes en pues de esa algún momento. endémica Sí, para poder dedicarle la especie. sí, sí. En este trabajo que tú tienes sobre los páramos, aparte del de Belmira, el de Sonsón y los de Citará, ¿has incluido otro páramo o han sido de Antioquia principalmente? Digamos, yo he tenido oportunidad de revisar material de Colombia, pero en páramos, uno va a Bogotá y en las colecciones no hay nada de los páramos que hay alrededor, o sea, ellos tienen y Muchísimos. no hay colecciones. He tenido oportunidad de revisar material de Ecuador, pero de Colombia, solo de Antioquia. Durante la pasantía en el doctorado sí revisé material de otro género que es exclusivo de páramo. Chris Thompson estaba trabajando en esa publicación hacía más de 14 años y él antes de morir me entregó el manuscrito, entonces como un homenaje a él, con unos colegas retomamos ese trabajo. Ahora ya describimos 6 nuevas especies, reescribimos 4
Y la idea es que ese trabajo va a contribuir a la conservación de páramos porque son especies que son solamente, es un género que está restringido a esas zonas altas de más de 3.000 metros entre Venezuela y Bolivia. Entonces, con esa Mm. contribución que espero salga a mediados de este año, eh, para Colombia y para todos los páramos, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. Lo que hemos hecho es un acercamiento, todavía falta mucho por hacer, pero estamos contribuyendo con esa información que es tan relevante para conservación, que a futuro va a ser determinante para mirar cómo esas especies van a enfrentar el calentamiento global, cómo los páramos cada vez se van a ir reduciendo y cómo esas especies van a responder a ese cambio que ya estamos viviendo en este momento. Sí, o sea, es súper importante saber qué hay para saber cómo responde, porque si no sabemos qué hay, entonces Sí, simplemente se pierde y ni supimos que se perdió. sí, O sea, no sabemos que se perdieron esas moscas de páramo tan geniales que de pronto uno oye la palabra mosca y la tiene muy mal asociada a estas moscas de la casa, a las que se paran en la comida, pero en realidad las moscas es todo un mundo. Y mira que estamos viendo estas que son exclusivas de páramo, de nuestros páramos, y me parece absolutamente maravilloso que alguien como tú esté yendo a los páramos de acá a colectar esa información que de otra manera entonces no está, porque pues si vemos que Bogotá tiene un páramo tan grande relativamente cerca, que es sí, fácil, facilísimo de llegar, o sea, no tienen que ir 3 días y pasar por el Alto del Desconsuelo, la loma del la desconsuelo. Loma del Desconsuelo, Sí. entonces estamos viendo es cuánto nos falta por revisar la diversidad que tenemos en los páramos. Bueno, y con respecto a eso, había olvidado cuando en la introducción dije que el nombre de la familia es Syrphidae, pero son conocidas como moscas de las flores, es porque este grupo son polinizadores. Entonces Hay un son dato súper importantes importantísimo. para los ecosistemas porque ellos están aportando, aparte de las abejas, que son muy importantes, estas moscas también contribuyen a transportar el polen y fecundar las plantas. Aparte de eso, los estadios inmaduros, eh, de la diversidad del neotrópico hay alrededor de 1.600 especies. En Colombia hay 400, pero pueden ser más o menos Más. 1.000. Eso es el estimado que hay, porque hay muchas especies que aún no han sido encontradas o descritas. Y adicionalmente los estadios inmaduros cumplen muchas funciones. Entonces hay unos que se alimentan de plagas de cultivos, hay otros que degradan materia orgánica, siendo pues muy importantes también en los ecosistemas. Entonces, este grupo es muy completo en eso porque aporta Ujú. tanto en adulto como inmaduro, proporciona, es muy importante. Solamente en aguacate en Colombia hay alrededor de 26 especies asociadas a las flores de aguacate. Entonces nosotros recibimos el fruto en nuestra casa. Mucha gente no tiene en cuenta que los insectos son los que Ajá. polinizan esas flores para obtener el fruto y poder degustar un aguacate en la casa o el café en la casa. No, y cambiarle la cara a las moscas, o sea, Sí, esos son unas poquitas las que hacen eso, pero hay otras que están haciendo bueno, las moscas de la casa también cumplen una función, sí, pero para que no pensemos que son unos insectos cochinos, fastidiosos, sino que hay unos que están haciendo, que hacen parte de unos procesos ecosistémicos supremamente importantes y sobre todo en ecosistemas que están tan amenazados ahorita. sí. Entonces, digamos, en el... sí, esto es una tarea que apenas comienza. Estamos tratando de contribuir a la conservación y para contribuir a esa conservación debemos conocer lo que tenemos. Es el primer paso a determinar cuáles especies están amenazadas, cuáles son especies que son únicas a un hábitat y si ese hábitat está en peligro, entonces es ideal conservarlo porque indirectamente estamos conservando esas especies que están aportando tanto en la polinización como en esos estadios inmaduros que prestan tantos servicios ecosistémicos. No, Augusto, muchísimas gracias por ser el embajador de las moscas de las flores, por las moscas de los páramos. Gracias. Eh, por favor, en el futuro quisiéramos saber en qué termina toda esta investigación, cuántas especies logras descifrar de todo el material que tienes para revisar. Por favor, cuéntanos. Y si de pronto Sonsón llega a tener su propia especie endémica, cuéntanos. Claro que sí, les contaré en el futuro. Ahí estamos poco a poco sacando y describiendo la fauna
Sí, Sirfi. Bueno, entonces queda pendiente la actualización. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Si les gustó, denle like, suscríbanse, toquen la campanita para recibir notificaciones. Déjenos en los comentarios qué les gustaría, no sé, ver después. Y si nos están escuchando como podcast, entonces por favor déjenos una reseña, que eso nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Muchas gracias. Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Satúrnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.